Hoy vamos a hablar de cómo podemos enlentecer la insuficiencia renal. Cuando la insuficiencia renal alcanza ya una fase avanzada, el control periódico se realiza en una consulta específica de insuficiencia renal avanzada, que es la consulta de ERCA, en la que se hacen revisiones frecuentes y se controla y se trata estrechamente todas las complicaciones propias de la insuficiencia renal, como la anemia, el fósforo, el potasio alto, el bicarbonato bajo, etc. Todos los factores que pueden empeorar y acelerar la evolución a fases más avanzadas son también estrechamente controladas, como por ejemplo el control de ciertas medicaciones que enlentecen la función renal, la utilización de algunas sustancias tóxicas, el control adecuado de la tensión arterial, la obesidad y la dieta. Globalmente debemos de decir que el paciente con insuficiencia renal crónica tiene que tener unos hábitos de vida saludables y hacer especial hincapié en una serie de factores, como son medicaciones y tóxicos. Cuando hay insuficiencia renal, la mayoría de los medicamentos que necesitan reducir su dosis habitual para evitar los efectos secundarios. Pero además algunos de ellos, como pueden empeorar la función renal, es necesario evitarlos. Este es el caso de los antiinflamatorios que tan habitualmente se utilizan para el tratamiento del dolor. Es recomendable evitar exploraciones con contrastes yodados, pero si es necesario hacerlas, entonces hay que hacer una preparación previa para evitar la toxicidad del contraste. El control de la tensión arterial también es muy importante porque en fases avanzadas influye mucho en la evolución de esta función renal. Se recomienda que las cifras de tensión arterial estén alrededor de 130, 135 o 85 milímetros de mercurio, aunque en personas mayores se puede mantener cifras de tensión arterial ligeramente más altas. La obesidad es un factor que influye enormemente en la evolución de la insuficiencia renal, acelera la insuficiencia renal, de tal forma que incluso hay personas que pueden tener insuficiencia renal solo por el hecho de ser obesas. La dieta es muy importante en el control de la insuficiencia renal y en la evolución que ésta va a tener. Hay una serie de cambios de dieta que hay que comenzar en fases iniciales y que al principio son menos estrictas y quizás limitadas a disminuir moderadamente la sal, evitar alimentos que contengan mucha cantidad de fósforo, como por ejemplo los quesos o los frutos secos, y también hay que disminuir ligeramente la cantidad de carne o pescado que habitualmente se come. A medida que la función renal va empeorando y sobre todo cuando la función renal está por debajo del 30%, estas medidas deben ser mucho más estrictas. ¿Cuáles son los aspectos de la dieta más importantes sobre los que hay que hacer hincapié? La dieta debe ser siempre sin sal para evitar la retención de líquidos y para evitar también el mal control de la tensión. Básicamente, la dieta consiste en disminuir la cantidad total de proteínas, que son de origen animal, y que más o menos está alrededor de los 40-60 gramos de proteínas al día, según el peso de cada persona. Hay que comer menos proteínas y eso a su vez da lugar a que también se comerá menos fósforo, que eso es beneficioso. Y además, para comer también menos fósforo, hay que comer o hay que limitar la cantidad de lácteos que se toman al día. Y también, sobre todo, evitar el queso. Si con la restricción de la dieta no se consigue controlar bien el fósforo, luego pues hay que utilizar una serie de medicaciones que lo que hacen es evitar que este fósforo se absorba del intestino. El potasio es otra sustancia que sobre todo está en las frutas y en las verduras y que hay que limitar porque se acumula en la sangre y eso puede tener graves consecuencias. Cuando después de limitar la fruta y la verdura la cantidad de potasio no se consigue mantener en los límites adecuados, también habrá que utilizar unas medicaciones que son quelantes para disminuir su absorción intestinal. Al comer menos proteínas, también lo que ocurre como consecuencia de ello es que se comen menos calorías y eso puede dar lugar a una disminución de peso y una tendencia a la desnutrición. Es necesario compensar estas calorías que no se toman con la disminución de proteínas a base de introducir alimentos o aumentar la cantidad de alimentos de mayor poder calórico, por ejemplo el aceite de oliva, el azúcar en caso que no estemos hablando de diabetes, pan, arroz, pasta, salsas de tipo mahonesa, mermeladas o caramelos dulces o miel. Si es un paciente diabético, lógicamente este suplemento calórico deberá ser a base de féculas, grasas vegetales y no azúcares.